Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a nuestro programa de Puertas Abiertas. Me acompañan Javier, Antonio. Hola. Hola, hoy con un tema muy interesante y que preocupa y que debería de ocuparnos un poco más, que es qué pasa con nuestros universitarios después de que culminan sus estudios universitarios. Para el año 2012, según la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en su tercer trimestre, solo 40 de cada 100 profesionistas en México consiguieron un empleo relacionado con su formación universitaria, lo cual es un tema que preocupa, ¿no? De acuerdo a la OECD, por ejemplo, en mayo del 2013, México era el tercer país con menor tasa de desempleo y, sin embargo, la tasa de desempleo de jóvenes entre 15 y 24 años era de 9.4, comparada con la general, que es como de 4 y cachito, ¿no? 4.6. 4.6. Bueno, y eso nos habla entonces de cuál es el papel de la universidad, cuál es el papel del empleador y cuáles serían los esfuerzos que hay que realizar para que nuestros jóvenes encuentren empleo. Sí, claro, sobre todo ahora en una etapa, y que siempre es así comparativamente hablando, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes, pues va creando áreas de alta especialización. Yo, por ejemplo, para preparar algunas notas para este programa, veía cómo la UNAM tiene ya 109 especialidades o carreras, ¿no? Entre las que se encuentran desarrollo comunitario para el envejecimiento, arquitectura del paisaje, nanotecnología y canto. Aquí, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tiene carreras como farmacia, biología molecular, ingeniería eléctrica, ingeniería hortícola. Es decir, con esto lo que quiero señalar es que el nivel a veces de tan alta especialización, o como le llama Edgar Morán, la hiperespecialización, lo que provoca en el egresado de las universidades tener una visión tan circunscrita, un problema tan específico, que a veces, paradójicamente, esto le impide conseguir un trabajo que pueda tener una visión un poco más amplia y no tan especializada. Y entonces esto se va traduciendo pues también evidentemente en una gran formación. Estoy hablando de escuelas, de universidades públicas. Esto se vuelve un problema porque además toda la inversión del Producto Interno Bruto para la creación de técnicos y especialistas, ingenieros, físicos, biólogos en áreas de muy alta especialización, no encuentran un empleo relativamente bien pagado de acuerdo a sus esfuerzos, nada más. Y hay un tema también, digo, la discusión sobre la universidad es importantísima. Creo que la universidad funciona como un punto intermedio entre que el joven o la persona que está estudiando ingresa a la universidad para poder tener desde la distancia y alejado de la dinámica del mercado y la fuerza laboral, pues una interpretación y un entendimiento de la realidad que después debe ser utilizado para poder construir ciudadanía, construir una defensa de lo público, el Estado, en fin. Pero también hay una discusión que poco se hace sobre, bueno, un país que no tiene la capacidad industrial instalada o que no tiene un presupuesto alto en materia de investigación o que simplemente no puede generar las condiciones de justicia social para que un universitario pueda tener un trabajo redituable, ¿de qué nos sirve tener, por ejemplo, no sé, 15 ingenieros en nanotecnología si no hay un laboratorio especializado para la investigación? ¿De qué nos sirve tener altas especializaciones si no existe un espacio en lo público que puedan tener también esas herramientas? Es importante ver que este número, que bien mencionaba Margarita, pues es igual de alarmante como lo que ha generado, bueno, es un número que podría estar dentro de los parámetros de alarma que en España o en países en la Unión Europea han detonado amplios movimientos sociales para poder recuperar ese espacio perdido de jóvenes marginados del sistema laboral que han tenido ahora repercusiones muy importantes. Nada más déjame, hablando de la nanotecnología, ¿no? Cuando uno mira cuáles son las carreras universitarias con más salida laboral, ¿no? De acuerdo también a la SEP, son Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Ingenierías y Ciencias Sociales en general, ¿no? Es que lo que pasa es que la nanotecnología sí tiene, o las genómicas están teniendo una utilidad de futuro, ¿no? Y en perspectiva. Sí, claro. Yo creo que lo que a la universidad le falta también es tener estudios de prospectiva. Las universidades nunca están armados los planes de estudio mirando al futuro, pero mirando al futuro no nada más de la universidad, sino el futuro del país. Sí. Hay poca vinculación entre hacia dónde va el país, que es lo que tú dices, ¿no? Qué tengo y qué necesito y cómo la universidad coopera
para lograrlo, ¿no? Exactamente a ese punto yo me quiero referir, la relación que hay entre educación, innovación y producción. Exacto. Es decir, la educación la entiendo como todo este sistema de instrucción, de acceso a las aulas, laboratorios. La innovación es todo aquello que tiene que ver con la investigación en todas las áreas, ¿no? Desde las artes, las humanidades, las ingenierías, etcétera. Y la producción también tiene que ver con este desarrollo estrictamente teórico, metodológico, pero también la inversión de empresas, ¿no? Es decir, qué tipo de profesionales está demandando, ¿no? el país, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante. Bueno, ahora mismo el CONACYT tiene este programa de repatriación de aquellos estudiantes en su momento, ahora que son prestigiados investigadores en distintas partes del mundo, para que regresen al país. Porque a México le resulta carísimo invertir en un científico de cualquiera de las áreas o en un historiador, en fin, que termina trabajando en una universidad estadounidense o en un laboratorio alemán en donde no han invertido un euro en su formación. Y que es el caso de las ingenierías, ¿eh? Exactamente. Los ingenieros mexicanos están allá. Entonces, ese es el punto. Por eso está este proceso de repatriación, porque realmente la formación de cuadros de alta especialización que no encuentran empleo en México, en algunos casos, o los que encuentran empleo pero no relacionados con su carrera, o los que de plano no encuentran empleo después de todo un esfuerzo de sus familias, económico, en fin, y la frustración para no encontrar algo relativamente bien pagado, porque aquí entramos en un tema, la depredación de las condiciones laborales, ¿no? Claro. Es decir, cada vez la regresión, ¿no? La reducción de los salarios, la reducción en las condiciones sociales del trabajo, como es en la pensión, Las seguros, prestaciones, sí. etcétera, porque cada vez hay más competencia, entonces tienes este empleo, pero no hay aguinaldo, viene para acá. Oye, tienes este empleo, pero no hay seguro, no importa. Es decir, el trabajo se está depreciando en ese sentido, en torno a lo que representaría una movilidad, ¿no? Claro. Margarita, adelante. No, lo que pasa es que yo creo que hace ya 20 años que la movilidad social vía los estudios dejó de aplicar en este país, ¿no? O sea, ya nadie se hace rico estudiando y trabajando honradamente en la profesión que te dio, o sea, y ahí la disyuntiva, y la vivimos en las universidades todos los días, es cómo movemos a estas grandes instituciones, ¿no? De esquemas positivistas del 19, en donde había que enseñar sociología, filosofía, claro, ¿no? Lo disciplinario. Leyes, ¿no? A lo multidisciplinario. Ahora, la demanda sigue siendo disciplinaria. El 60% de la demanda de carreras en la UNAM es para el 40% de las carreras. O sea, sí, ¿no? Y es Derecho, Psicología, Medicina, Contaduría, ¿no? Administrativos. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema también de hacia dónde estamos orientando a los jóvenes, qué tanto los jóvenes se ven en el futuro, ¿no? Y en todo este cuento de la perspectiva, ¿no? De cómo unimos a la universidad con el desarrollo del país y nos salimos de la burbuja del 19. Pero más que de la burbuja del 19, nos salimos de este primer fragmento y regresamos en un momento. Gracias. Bienvenidos a este segundo bloque en el programa Puertas Abiertas. Estamos discutiendo los universitarios después de la universidad. También estamos hablando sobre el papel de la universidad en sí mismo. Y discutimos mucho sobre cómo es la manera que actualmente la universidad y los encargados, los titulares, los políticos, los administradores de la política educativa en este país conciben la manera de enseñar a las futuras generaciones. Y en efecto es justo eso, un tema que estábamos discutiendo en el bloque anterior, que no existe una perspectiva de futuro, existe mucho la idea de que los planes de estudio deben enfocarse a las necesidades actuales y poco sobre las necesidades a futuro, a la falta de un plan nacional de qué tipo de país o qué tipo de generaciones estamos nosotros formando. Y Margarita estaba discutiendo una cosa interesante sobre la burbuja del 19, esta idea tan caduca de que la necesidad de enseñar a un estudiante debe ser simplemente y únicamente aquellas habilidades técnicas que puedan servir para un momento, en esta lógica de mercado en donde la oferta y la demanda tiene que estar dentro incluso de los planes educativos, y yo coincido completamente que debe salir también de estas discusiones de ahora, México, en 2015, pues una concepción distinta sobre qué tipo de educación es la que nos estamos teniendo. Y además hay un tema importante que aquí es donde quisiera invitarlos a la reflexión, a polemizar un poco, a ver si caen en la provocación, sobre cómo la universidad también se vuelve un centro de poder, un centro, un aparato ideológico, como lo llamara Althusser, donde cierta visión de Estado, cierta visión política, se inculca en los universitarios más allá de
el desarrollo libre de la crítica. Las universidades estatales a nivel nacional, salvo, digamos, no sé, la UNAM, que tendrá también sus bemoles, son también centros de poder que están dominados por un grupo político. Claro, típico y conocido es la Universidad del Estado en Hidalgo, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Existen claros, en Guerrero, hay claros datos documentados que hablan de cómo la universidad sirve a los intereses políticos de un grupo. Y eso me parece que es no solo equivocado, sino pervertido en el propósito original de la educación. Sí, antes de caer en tu provocación, yo ¿Pero caerás? Por eso dije antes de caer. Ah, bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Este tema, a mí también me importa mucho poner sobre la mesa el impacto que tienen las TICs en la generación y la recuperación de empleo, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación, porque evidentemente hoy todos estos procesos que tienen que ver con el Internet, la transmisión de imagen, voz y datos y el almacenamiento de las mismas, los bancos de información, las consultas, lo que se llama el trabajo de fuentes abiertas para la elaboración de documentos de investigación, etcétera, también ha tenido un impacto muy notable en la educación. Yo creo que hoy simplemente aquí está Margarita con su computadora, ¿no? Portátil. Eso es justamente un ejemplo evidente de cómo también la incorporación de la tecnología a la generación de empleos también ha implicado, por un lado, el desplazamiento de cierto tipo de perfiles profesionales, pero también ha generado la demanda de otros también, ¿no? Entonces, sí creo que también el trabajo universitario está en un proceso constante, porque además es su naturaleza, de constante adaptación, pero también de constante influencia sobre la generación de cierto tipo de empleos. Es que yo pienso en estas historias de éxito de universitarios que de repente montaron una pequeña empresa a través del Internet y comienzan... es la historia de YouTube. Y desarrollan o los dueños de Google, ¿no? Es decir, sí me parece que hay también, así como hay astringencia de oportunidades de trabajo, también hay oportunidades de trabajo. Y en esa perspectiva, y más ahora que la relativa, sobre todo a nivel de universidades, el acceso a las tecnologías ha permitido una cierta equiparación junto con otros ámbitos universitarios a nivel internacional. Desde luego que guardando todas las diferencias de las condiciones sociales, financieras, del Producto Interno Bruto, etcétera, pero sí hay una equiparación en donde hoy podemos encontrar estudiantes mexicanos ubicados en los mejores centros de investigación de los laboratorios en Estados Unidos, en Alemania, Inglaterra, etcétera, y ahí están formados en las universidades públicas o privadas de México. Entonces, ahí están también las posibilidades. A ver, yo caí en la provocación de los dos. Muy bien. Primero, yo creo que las universidades no educan. Las universidades forman personas, ¿no? Y entonces creo que el problema es que nos hemos salido de ahí. De yo te voy a dar los conocimientos, o sea, las herramientas para. No, además de eso, las universidades tienen la responsabilidad de formar profesionistas éticos, con responsabilidad social. No, pero es que eso se pierde. O sea, hay maestros que no, o sea, no hay... Entonces, si no hay un espíritu de ética, si no hay un espíritu de responsabilidad social cuando tú formas al ingeniero, al nutriólogo, al psicólogo, pues entonces no sé qué estás formando, ¿no? O sea, estás educando, pues lo puedes hacer a distancia, por correspondencia, ¿no? Uh-huh. Y esta falta de ética y de responsabilidad social muchas veces va acompañada de esta forma, de estos grupos con intereses políticos que se apropian de las universidades, claro, y entonces las convierten en motores políticos. Sí. O sea, lo que menos importa es qué formo, ¿no? O sea, lo que menos importa es si no es... Alguna vez leí el concepto, pero que además, justo lo que dices, ahora yo caigo en tu provocación. Pero me faltó una. Ah, adelante, ¿no? Otra, perfecto. ¿Qué es la de los TICs? En dos. Uh-huh. Yo creo, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. La de Javier. Yo creo que hay un sobrepeso a las TICs. Yo creo que hay que enseñarlas, hay que dárselas. Usarlas. Pero las TICs son un medio. Claro. No son el fin, ¿no? Sí, no transmiten por sí mismas nada, ¿no? No, uh-huh. Y uno se pregunta mucho, y lo hemos preguntado mucho en la UNAM últimamente, y es, vamos a darles a los niños tabletas, ¿no? Y la CEP lo está haciendo, está repartiendo tabletas. Y el problema no es la tableta o el acceso a la tecnología, es manejar la tecnología. La capacidad. Los chavos y las chavas lo manejan re bien. Quienes no manejan las tecnologías son los profesores. Claro. Y entonces ahí tienes la otra parte de la moneda en las universidades, ¿no? Y en la formación de profesionistas. O sea,
Uno es el alumno, la alumna, pero ¿qué pasa con el docente? Y el binomio docente-alumno es el que nunca vemos. Claro. Y ahí es donde hay que trabajar manejo de tecnologías y donde hay que manejar ética y responsabilidad. Ahí me recordaste una frase de Paul Ricoeur que dice que la calidad de la tecnología de los medios de comunicación es infinitamente superior a la calidad de la información que transmite. Claro. Porque es como la primavera árabe, si fue por el Twitter, no. El Twitter fue un medio, no es que traía las ideas. Y en el caso sí del acceso a la comunicación, sí me parece, o a las tecnologías, sí me parece algo fundamental, que sean utilizadas efectivamente no como un fin en sí mismo, sino como un medio. Bueno, y te da un dato muy fácil, o sea, tú le das la tableta, no sé si la CEP le de seguimiento a eso, pero los chavos la manejan para lo que quieren, ¿no? Y suben y bajan juegos y se comunican. Pero no sé cuántos maestros utilizan la plataforma Moodle para preparar sus clases. Sí, ¿no? Y aquí justo el tema es entender una política educativa como numeralia, es decir, cuántas tabletas repartí entre los estudiantes de quinto y sexto de primaria, porque ahora ya todos tienen el acceso a la información y eso estamos haciendo que México avance a la modernidad, es cierto. También es parte del esquema que rodea a la universidad, porque no nada más es la universidad en sí misma porque haya gente mala que no entienda la educación como esta parte de emancipación, sino que hay todo un sistema alrededor. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, alguna vez yo escuché a alguien que decía, es que ellos fomentan la chatarrización de la ciencia. Lo que están haciendo es un esquema en donde la publicación debe ser la publicación en sí misma, el número de la publicación, no la calidad. Y deben además buscar que la publicación se haga en estas específicas revistas, sin importar si tu tema de investigación tiene algo que ver con estas revistas. Y a partir de eso se te da un intercambio monetario para mantener tu posición de investigador. Pero no se está viendo realmente si esa investigación está contribuyendo en algo a tu carrera profesional, a tu centro educativo o a las personas que vienen ahorita y después para la contribución científica. Yo creo que entonces la universidad está dentro de este círculo vicioso, este pantano educativo, que no solamente es el profesor, sino todo el sistema alrededor de ello que fomenta este tipo de comportamientos. Regresamos al siguiente bloque, el tercer bloque de nuestro programa de Puertas Abiertas. Seguimos discutiendo la universidad, los universitarios y su rol en la sociedad. No se vayan. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Este es nuestro tercer bloque. Hoy estamos analizando la relación entre la generación de empleo y, por supuesto, cómo salen los universitarios para lograr esas posiciones de trabajo. Y ahora quiero poner sobre la mesa esta relación entre la creación de empleo y la contratación de universitarios. En México hay un contrasentido fiscal, ¿no? Porque entre más personas emplees en tu empresa, pues mayor es la cantidad de impuestos que pagas sobre esa misma nómina de empleados. Esto, pues obviamente, al empresario pues, le conviene contratar a menos. De tal manera que los universitarios, en muy buena parte de su imposibilidad para encontrar trabajo, se debe a este contrasentido, digamos, de esta política fiscal. Quizá aunado a esta inserción de los jóvenes universitarios o de los tecnológicos, en fin, los que son egresados de la educación superior pública y privada, pues evidentemente debiera ir acompañada de una fórmula que promueva la creación de empresas, de centros de trabajo, y en donde esta agilización para la absorción de esta fuerza de trabajo verdaderamente especializada, pues inmediatamente comience a rendir frutos y pues siga impulsando el desarrollo del país. De tal manera que, bueno, tenemos, no solamente está el caso de las tecnologías, de las ciencias experimentales, sino las ciencias sociales, las administrativas, las artes. Que eso también ciencias, tiene, es un punto este clave. contrasentido también encuentra, y justo lo discutíamos ahorita en el corte, es, por ejemplo, a mí no me pasó, por fortuna, mis padres siempre aceptaban siempre cualquier idea loca que yo tuviera de lo que quería estudiar. Alguna vez yo le dije que quiero estudiar paracaidismo, me dijeron que eso no era una carrera. ¿Pero invadiendo predios o...? No, literal aventándome de un avión y disfrutando hasta que descubrí que sufría de vértigo y me mareaba hasta en el carrusel, entonces dije, ese no es mi profesión. Por ahí no va. Pero sí tengo amigos y compañeros que dicen, quiero estudiar filosofía, quiero estudiar historia del arte, quiero dedicarme a la contemplación intelectual sobre ciertos espacios de nuestro fenómeno social para tratar de conocernos y conocerme más en ello. Claro. ¿Y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a trabajar? Esa pregunta a mí también me la hicieron. ¿Por qué no mejor te dedicas a ser ingeniero, doctor, abogado o algo que con tu técnica podamos nosotros entender que en el modelo actual, una carrera liberal, formal, liberal, que dices, bueno,
también debería haber un espacio para que las personas que deciden estudiar lo que quieran, yo siempre yo he creído que la educación es un bien en sí mismo, estudies lo que estudies, el hecho de estar es un derecho además, el hecho de estar en una universidad, compartir, vivir, experimentar, no debe estar imposibilitado y no debe estar restringido por una lógica de mercado que domina las decisiones y las preferencias de los estudiantes o los futuros estudiantes para hacer sacrificar un sueño o un ideal que se hará con convicción, que se hará con ética, que se hará con profesionalismo, simplemente porque de eso no se vive. Entonces, habría que ver también cómo encontramos para que esto, o sea, a ver, yo sé que de pan no vive el hombre y yo sé, hay necesidad de tener... Yo me sonrío porque tengo una hermana pintora y un hermano escultor. Ah, mira. ¿No? Entonces, cuando le preguntan a mi hermana... Cuando le preguntan a mi hermana, ¿qué eres? Y dice, soy pintora. Le dicen, bueno, sí, pero ¿qué más? ¿Y qué? No, claro, eso es lo que hacen los domingos, ¿no? Exacto, como si fuera un hobby. Como si fuera un hobby. Y como si fuera que ¿qué haces? Leo libros, investigo, publico, bueno, ¿Y ¿tú en qué contribuyes al PIB? Tengo un amigo que así nos hace la burla, él es administrador y siempre nos dice, yo sí contribuyo al PIB. Ustedes quién sabe qué hagan, yo sí lo hago. Bueno, lo hacemos todos de alguna manera, pero no debería ser la única medida en tanto que por nosotros decidimos qué estudiar. Por eso estos tres segmentos que apuntaba en el primer bloque de educación, innovación y producción, no debe estar cerrado a esta visión eficientista del conocimiento, sino a la procuración, insisto, de la ampliación de los horizontes en las ciencias, en las artes, en las humanidades. Y es una interrelación y mutua influencia entre las universidades y los institutos de educación superior con el mercado de trabajo. Yo creo que también, por el otro lado, sí es importante que haya un empate, ¿no? Que haya una relación, que haya, bueno, veamos, las maestrías en Estados Unidos no es que tú vayas a estudiar lo que quieras, o sea, las empresas junto con las universidades abren un fondo de becas y estos son los proyectos, ¿no? Nada que oigas que a mí se me antojó estudiar este tema, no, bueno. Están ya predeterminados. Entonces, sí me parece que me parece el otro extremo, ¿no? Que es justamente el que hay que evitar. Pero sí es importante mantener una relación. Uno de los centros que más recursos le genera a la UNAM externos es el Instituto de Investigaciones en Materiales, por ejemplo, porque ese instituto se encarga de dictaminar en concursos, etcétera, y coloca a la universidad con los mejores técnicos y analistas en estas materias y que en concursos, en licitaciones, dan puntos de vista con una elaboración tal que se vuelven prácticamente inapelables. Entonces, yo creo que esa parte también sí nos está haciendo falta en este acompañamiento entre el desarrollo de la tecnología, las empresas y la generación de estos especialistas que acompañen el desarrollo. Creo que habría que buscar la defensa de las causas inútiles, literalmente. Me gustaría que hubiera más gente que estudiase algo inútil en el sentido de practicista y pudiéramos tener una mayor y mejor discusión sobre cuál es el planteamiento de los derechos de las mujeres, cuál es el planteamiento de los derechos de la niñez frente a los retos de un Estado moderno como el mexicano en el siglo XXI y no únicamente trabajo o educación de la empresa que hoy se constituyó, que no sabemos si está o no involucrada, para que el trabajo se dé. Pero además hay como muchas, o sea, yo creo que cuando se habla de innovación, mucha gente piensa en ese tipo de innovación, ¿no? En la innovación tecnológica y no en la que tú estás diciendo, ¿no? En defensa de Pero hay además, y no sé si todas las universidades lo tienen, pero en el caso de la UNAM existe, ¿no? Hay un problema con los derechos morales para la innovación tecnológica. Al trabajar en una universidad pública, tú eres un empleado público. Y entonces los derechos de autor, ¿no? Los derechos morales son de la universidad, porque la universidad te pagó, los derechos morales son tuyos. Así es. Sí. Pero hay leyes que impiden, por ejemplo, que la universidad pusiera una industria para crear vacunas a partir de... Porque no podemos convertirnos en una industria al mismo tiempo que somos una Que hay universidades públicas en México que sí lo son, ¿eh? Pero no todas las universidades tienen la legislación necesaria para hacerlo, ¿no? Que sería una manera de salirte del mercado. Es decir, tú generas instituciones públicas, industrias públicas, que producen medicamentos, ¿no? Con una mirada más social, no como un negocio, a partir del trabajo de las universidades, lo cual sería maravilloso, ¿no? Pero no existe. Sí, por eso es importante que yo insisto que en este equilibrio, ¿no? Entre la producción estrictamente dedicada a lo eficiente,
más la producción que tiene que ver con la generación de conocimiento, es una de las grandes responsabilidades de la educación superior. Por eso el mercado de trabajo hoy, a diferencia de cuando yo fui egresado de Ciencias Políticas en la UNAM, hace ya muchos años, por cierto, el mercado de trabajo hoy para mis alumnos es verdaderamente mucho más amplio que el que yo tenía. Cuando yo salí, o trabajabas en un partido político o en la burocracia, no había más. Hoy puedes trabajar en una consultoría de marketing político, ¿no? Yo estudié ciencia política, puedes trabajar en el sector público, puedes trabajar en el sector privado, es decir, tienes una gran diversidad. Es decir, también me parece que es hasta cierto punto limitante pensar, que no estoy diciendo por la posición de ninguno de ustedes dos, pero está muy extendida esta idea de que, bueno, es muy difícil encontrar empleo. Yo creo que hoy hay más opciones para encontrar empleo que lo que ocurría antes. Pero también dentro del contexto de que tú estudiaste en la UNAM, sí, en la Ciudad de México, en el centro de la producción económica, política de este país. No sé si un politólogo de la Universidad Autónoma de Colima pudiera tener las mismas oportunidades para diversificar su hoy posibilidad de Mira, cuando yo estudié, participar. había 3 universidades donde se enseñaban, hoy se enseñan más de 20. ¿no? Sí, Entonces, pero digo, como te digo otra vez, hay un contexto que rodea a la El universidad. TEC de Monterrey no tenía la carrera, la creó en el año 2000, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí te vas dando cuenta que tiene que ver también con un proceso de diversificación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el punto pues, resulta clave para el desarrollo del país. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, ya volveremos a tratar este interesante tema de la relación entre las universidades y el mercado de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos a Puertas Abiertas. Hasta la próxima.